Pregunta número 8420 relativa... No, perdón, 8720 relativa a la situación de la agricultura familiar en Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto. Para lo cual tiene el señor Sanz la palabra. Señor presidente, paradójicamente encontrándonos con unas cifras récord de producción final agraria, de renta agraria bruta y de exportaciones, hoy, como bien sabe, el sector agrario ha dejado en casa el tractor, ha apañado el ganado y ha venido a manifestarse precisamente ante uno de los símbolos que representan el final de un modelo social, por cuanto está propiciando ese modelo la expulsión de sus explotaciones a esos profesionales del sector agrario. Porque las cifras son engañosas. Sí que es verdad que esas cifras han incrementado en este año un 2,4%, pero si excluimos al sector del porcino, como bien sabe, lo que nos encontramos es que esa producción final ha bajado un 8,6%. Es conocedor, perfectamente conocedor de esta situación. Usted, después de las manifestaciones del sector frutícola, anunció una serie de medidas al respecto de este asunto, un tanto inconcretas, y lo que nos gustaría hoy es que nos concretase esas medidas, nos concretase y nos dijese cómo vamos a proteger, cómo va a proteger su Gobierno a la explotación agraria, al modelo social y familiar ante la grave crisis de precios, fundamentalmente, y de rentas, sobre todo, que está atravesando. Gracias, señor Sanz. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, lo primero que he de decir públicamente es que entiendo perfectamente los motivos de los agricultores para esa movilización que están protagonizando hoy. Creo que les asiste la razón. Las rentas de las que disponen son a toda luz insuficientes. He de decir a continuación que el Gobierno de Aragón, palancas, instrumentos, posibilidades de decisiones que afecten a las políticas de precios no tenemos absolutamente ninguna, pero he de decir que en otras materias sí que tenemos posibilidades de actuar y creo que en la pasada legislatura lo hemos demostrado hasta la saciedad. Políticas derivadas del segundo pilar de la PAC han supuesto la incorporación de 1.400 jóvenes agricultores, de la modernización de 1.430 explotaciones, todo ello dirigido a la explotación familiar agraria. Se ha incrementado en un 736% la creación de regadíos, fundamentalmente en explotación familiar agraria, y se han modernizado regadíos un 10% más que en etapas anteriores. Todo eso, insisto, son políticas importantes que están a merced del Gobierno de Aragón y que el Gobierno de Aragón ha desarrollado, pero sobre todo hay dos cuestiones absolutamente fundamentales y que pueden ser instrumentos muy importantes. Una de ellas es la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y el Patrimonio Agrario de Aragón, que ya se está empezando a redactar, que el consejero dio la orden para la redacción de la misma el pasado mes de diciembre, y sobre todo algo en lo que hemos trabajado mucho en la pasada legislatura, que es una revisión a fondo de la PAC, una revisión a fondo de la política agraria común, sobre todo en lo que se refiere al primer pilar, es decir, a la asignación de ayudas directas a los agricultores, donde tienen que dejar de ser determinantes los derechos históricos y otras cuestiones en modo alguno relacionadas con la producción directa, y donde tienen que ser determinantes los criterios que favorezcan la renta agraria, que es en definitiva para lo que la PAC fue creada en su día, renta familiar evidentemente agraria. Evidentemente somos un gobierno, el actual Gobierno de Aragón, que apuesta firmemente por la agricultura familiar agraria frente a otras modalidades de explotación de la agricultura, hasta el punto de que en el pacto de gobierno hay tres medidas concretas, la 111, la 114, que tienen que ver con el patrimonio agrario de la DGA, que ha de ser puesto al servicio de la explotación familiar, por tanto, recuperando una vieja idea de hace 30 o 40 años en la que yo participé. Me refiero a la ley del Banco de Tierras, en cierto modo. Estábamos hablando de impulso y defensa de la explotación familiar agraria, y en la medida 106 hablábamos de la reforma de la PAC en la dirección que le acabo de decir. Esos son los instrumentos a nuestra disposición, los vamos a utilizar a fondo porque creemos en ese modelo y además estamos absolutamente convencidos de que ese es el modelo que le conviene a nuestra comunidad autónoma para hacer frente al reto demográfico que tanto nos preocupa a todos. Gracias, señor Lambán. Señor Sanz, tiene la palabra. Señor Lambán, si realmente fuese ese exclusivamente el modelo, entendería y compartiría con Izquierda Unida que estamos ante una situación complejísima
precisamente por la confrontación y la penetración en el sector agrario de intereses ajenos al sector a través de sociedades anónimas, sociedades mercantiles. Me miren así, señorías, es cierto, y sociedades y fondos de inversión. El problema es que esa penetración de intereses ajenos al sector está expulsando y está acabando con el modelo social mayoritario. Compartimos con usted absolutamente todas y cada una de las iniciativas que ha descrito. De hecho, en los presupuestos hemos incidido en ese sentido, pero consideramos que hay mucho más allá. Y yo me gustaría que debatiésemos sobre modelo, entendiendo que defender un modelo implica también poner coto a la penetración del otro. Las tendencias son evidentes, señor Lambán. Un 15% más de producción, 80.000 explotaciones en el conjunto del Estado, porque no somos una isla, menos en 10 años. Más intereses ajenos al sector en el sector y menos profesionales y activos y activas en el sector. Presión en las zonas donde la tierra, presión económica del valor de la tierra en zonas donde es rentable producir desde esta óptica economicista, y abandono de tierras desfavorecidas. Así, el relevo generacional es imposible, porque el problema es que los jóvenes no tienen garantías de precios y, por lo tanto, no se pueden incorporar a la agricultura y a la ganadería. Un 40% de los perceptores de la PAC, como bien sabe, tienen más de 65 años y acaparan el 60% y suponen el 60% de las explotaciones. En fin, claro, ante esto hay que evitar precisamente que el sector agrario caiga en manos ajenas a los profesionales del sector, porque estamos hablando de la alimentación. Y claro, eso no se puede conseguir, no se puede blindar ese apoyo al modelo social agrario si facilitamos mecanismos, por ejemplo, como el de la integración, que está penetrando ya no solo en el porcino, sino en otros sectores productivos. Y le hablo de la integración porque, precisamente, señor Lambán, la agricultura social también conlleva no abonar el terreno a este tipo de modelos productivos. Y nosotros y nosotras ya saben que consideramos que a corto plazo pueden dar buenos resultados, pero a largo plazo son nefastos precisamente para el modelo que vertebra el territorio. Y le voy a hablar, y usted bien sabe que no compartimos precisamente esas apuestas que está haciendo por proyectos como Bonaria o PINIC, que precisamente vienen a redundar en la penetración de ese capital ajeno al sector y la desestructuración del mismo. Le pedimos, por lo tanto, que apoye decididamente la integración de cooperativas, incluso más allá del ámbito presupuestario, también mediante el ámbito legislativo. Le pedimos que frene ese proceso de uberización del campo que COAG ha descrito muy bien en su último informe, al que recomiendo que lean a todos. Le pedimos que defienda en Madrid una ley de la cadena que realmente garantice que en la conformación de precios el agricultor, la agricultura, el ganadero y la ganadera juegan un papel fundamental. No puede ser que ahora solo se lleven el 20% del total del valor de las producciones y ya acapare la distribución el 50%. Y aquí le pedimos también, y acabo con esto, gracias presidente, que apoyando el modelo social apoyemos también esas medidas que favorezcan su adaptación al cambio climático, que no recortemos en seguros, que tampoco recortemos en medidas agroambientales como las indemnizaciones compensatorias para los profesionales, y que prioricemos, como les decía, ese proceso, modelo social frente a otros modelos, porque lo que se está produciendo es una reforma agraria encubierta y no nos lo podemos permitir. Aragón no se lo puede permitir. Muchas gracias, señor Sanz. Señor Lambán, para su dúplica. Señor Sanz, sin el Grupo Jorge, sin Pini o sin Bonaria, lo que ocurriría es que aquí habría granjas porcinas, mucha gente viviendo de sus granjas, y el sacrificio de las mismas y la transformación cárnica se produciría en otras comunidades autónomas. Desde luego, yo prefiero que se produzca aquí en Aragón, que la renta se fije aquí en Aragón y que todo el ciclo productivo y de transformación se produzca en la comunidad autónoma de Aragón. Si usted es partidario de otro modelo, es perfectamente libre de serlo. Mire, yo soy un ferviente defensor de la economía social de mercado. Economía de mercado, en primer lugar. La historia ha demostrado que no hay alternativa a esa economía, podrá gustar o no gustar, pero las alternativas históricamente han fracasado todas de manera estrepitosa. Por tanto, yo soy partidario de la economía de mercado, lo cual quiere decir que cualquiera, respetando las leyes, puede invertir y puede desarrollar libremente sus iniciativas. Pero soy también partidario de la economía social, es decir, de una economía que se atenga a prioridades, que se atenga a imperativos relacionados con el interés social.
Y por eso es por lo que, insisto, apostamos por una ley que fundamentalmente de lo que trata es de garantizar que la gestión del patrimonio agrario de la comunidad y todas las políticas del segundo pilar de la PAC, todas las políticas de desarrollo rural, se dirijan no hacia cualquier forma de explotación de la agricultura, sino concretamente a la explotación familiar agraria. Y por eso somos partidarios que seguramente la política más efectiva de todas para favorecer la explotación familiar agraria, que es el primer pilar de la PAC, en vez de distribuirse como se distribuye en la actualidad, se haga sobre criterios radicalmente distintos, pensando en una ayuda básica a la renta, que es para lo que nació la PAC, pensando en la figura del agricultor genuino o pensando en definitiva en cuestiones que apuntan en la dirección que usted preconiza, pero insisto en tres conceptos genéricos de economía social de mercado, que es desde luego el que yo defiendo con uñas y dientes. Muchas gracias, señor Lambán.